Bienvenidos a nuestro programa online. En unos minutitos empezamos. Así que aprovecha para prepararte el mate, un café y algo rico para comer. ¡Ya arrancamos! En los cielos se escucha el rugido de sus hijos. Somos todos aquellos que en su nombre han creído. Dios habita en su canción y hay poder en su oración. ¡Hey! Dios de generaciones, tú que alumbras mi camino. En ti está la victoria, tus promesas has cumplido. Nuestra herencia es tu verdad, tu amor prevalecerá. Tú no fallarás. Tú no fallarás. Si camino por fuego, sé que tú vas conmigo. Y si voy por el valle, no hay temor, pues has vencido. A la cruz yo miraré, mi esperanza en ti pondré. Tú no fallarás. Tú no fallarás. Y ese es nuestro Dios. Cantamos, tú no fallarás. Tú no fallarás. Tú no fallarás. La batalla es tuya, mi aleluya alzaré. Reinas por siempre y siempre cantaré. Tú no fallarás. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo mensaje, a esta nueva experiencia online de Salva, que estamos siguiendo con esta serie de mensajes que venimos predicando que se llama Pelea por tu familia. Siempre podés volver atrás y ver los anteriores mensajes, los 3 mensajes anteriores que tuvimos en esta serie, porque fueron realmente todos muy buenos, ¿sí? En especial el de mi amigo Will de la semana pasada. Te lo recomiendo si no lo viste. Hoy, o el día en el que esto sale al aire en nuestra iglesia, tenemos algo que se llama Church Together o Iglesia Juntos. Es un momento en el año, por lo menos lo hacemos una vez al año, en el que invitamos a todos los adolescentes de nuestra iglesia, que normalmente se reúnen en los mismos horarios que los adultos, pero en su propio espacio. Y tienen ahí a sus pastores, a sus líderes, a sus músicos, a sus voluntarios, a todas las personas. Tienen su propia experiencia de iglesia. Pero en Church Together, como nunca queremos olvidar que somos todos una misma iglesia, se suspende, o mejor dicho, se cambia el programa especial para los adolescentes, que es fantástico, y compartimos todos en el auditorio principal. Y de hecho los adolescentes toman distintos roles en la adoración, en primeras impresiones, sirviendo la Santa Cena y mostrándonos todos como una gran familia de la fe. Así que qué mejor que seguir hablando acerca de la familia hoy, cuando la familia de la fe está junta, incluso en el mismo espacio físico,
padres con hijos, nietos con abuelos, sobrinos con tíos. De hecho, para reforzar todavía más esto, hoy voy a compartir el mensaje con Saúl. Y Saúl es uno de los principales líderes más importantes en todo nuestro ministerio adolescente. Los chicos y las chicas lo aman y él hace un gran trabajo. Así que le dije, bueno, si es Church Together, vamos a predicar juntos también. Yo nunca les hablé mucho acerca de mi suegra, mi querida suegra. No la uso para hacer chistes de suegras, primero porque está fuera de moda y segundo porque yo me llevaba muy bien con mi suegra, con lo cual que si tuviera que hacer chistes de suegras estaría mintiendo, porque nunca fue ese rol el que ella ocupó en mi vida, ni yo tampoco en el de ella. Y bueno, como decía, lamentablemente a una edad mucho más joven de la que todos hubiéramos querido, el Señor se la llevó al cielo. Pero fundó la iglesia con nosotros. Es algo de lo que está disfrutando allá en el cielo, de las recompensas por haber fundado una iglesia junto a su familia. Ahora, antes de empezar esta iglesia, nosotros fuimos a un entrenamiento a California. Estuvimos 3 meses ahí a principios del año 2013. Cuando digo nosotros, hablo de mi esposa Ceci, 2 hijos que teníamos hasta ese momento. Rami, el más chiquito, todavía no estaba en los planes de Dios, pero no lo podíamos saber nosotros todavía. Y estaba mi suegra, que viajó con nosotros, que se pagó, me acuerdo, su pasaje, todo, y vino esos 3 meses a estar en familia, y ella se quedaba con los 2 chicos, que eran chiquitos, tenían creo que 8 y 3 años, una cosa así, mientras nosotros íbamos a la oficina de Saddleback y a trabajar y a planificar y a soñar con todo lo que ahora es esta iglesia. Nos prestaron una casa para eso, y una casa muy linda en la ciudad de Irvine, una familia que, si no me equivoco, era de Hong Kong, y en ese momento estaban viviendo en Hong Kong y tenían la casa vacía. Dijeron que los pastores se queden en la casa, los futuros pastores. Así que ahí estábamos. Una de las primeras noches fue literalmente la primera o la segunda noche que habíamos llegado a la casa. Yo estaba tirado en la cama, me acuerdo, ya era el horario en que, no sé si ya habíamos cenado o no, pero estaba ahí tirado en la cama, era de noche, y empiezo a sentir un olor raro. Y yo por lo general tengo muy buen olfato, ¿sí? Huelo las cosas antes que la gente, y las cosas que la gente normal no puede oler. Por ejemplo, el mal aliento de las personas. Eso no es una parte buena de oler tan bien. Empecé a oler como a humo, como a quemado, como a plástico quemado, como a un producto químico quemado, no sé, ese olor. No solo eso, sino que bajo de la vista, supongo que de la tablet que tenía o del libro que estaba leyendo, y veo que estaba como nuboso dentro de la casa, había como un humo. Entonces me levanto y digo, ¿qué está pasando? Voy a la cocina y veo que está saliendo humo del horno. Un horno doble, eléctrico, que creo que todavía no lo habíamos usado nunca, y estaba saliendo humo de adentro del horno. Voy a tratar de abrirlo y no lo puedo abrir. Lo apago y el horno estaba como, pero de una recontra hirviendo y recontra caliente. Y entonces tiene una válvula que no te deja abrirlo, justamente para que no te quemes todo con el calor que sale de adentro. Entonces no había forma de enfriarlo, solo esperar a que lo había apagado. Y digo, ¿quién prendió el horno? Y todos, ¿quién? ¿Vos prendiste el horno? No, vos prendiste el horno. ¿Vos? ¿Quién prendió el horno? ¿Quién había prendido el horno? Mi suegra, que de muy buena voluntad había visto que había un botón que decía autolimpiar, ¿sí? Y lo apretó. Dijo, bueno, ya que estamos, casa nueva, no sabemos si el horno está limpio, lo vamos a limpiar. Y apretó el botón y se fue a su habitación. Claro, nunca leyó instrucciones, nunca preguntamos cómo funcionaba lo del autolimpiar, y resulta que para autolimpiar hay que poner un producto, el horno se sube a una temperatura increíble, y además no sabía ella que dentro del horno había una fuente que tenía restos de grasa, con lo cual esa grasa se calentó a un nivel increíble, se empezó a quemar y empezó a llenarse la casa de humo.
Y entró a correr una desesperación. ¿Por qué? Porque la casa tenía sprinklers, tenía los cositos esos que se prenden en caso de incendio, con detectores de humo. Entonces yo estaba al segundo día, porque no era más que eso, de que nos prestan una casa, toda alfombrada, toda amueblada, está toda llena de humo, y yo creo que en cualquier momento suena la alarma y se dispara la lluvia como en las películas, sobre todo, y arruina la televisión y los muebles y la alfombra. Y dije, y es mi último día como candidato a este empleo. Entonces me acuerdo que abrimos todas las ventanas y todas las puertas y hacía un frío esa noche, un frío, pero fue uno de los inviernos más fríos de California, me acuerdo. Estábamos congelándonos, esperando que el humo se disipe y que se pueda abrir la puerta. Digo todo esto para ilustrar este comienzo, para hablar del diseño de Dios y el diseño de las cosas. Mi querida suegra apretó ese botón pensando que hacía el bien, pero no tuvo en cuenta cuál era el diseño para el que ese botón había sido puesto ahí, cuáles eran las condiciones, que había una forma de usarlo bien y una forma de usarlo mal. No se fijó previamente si no había nada que se pudiera prender fuego básicamente dentro del horno. Por eso hoy queremos arrancar diciendo que la familia, ¿sí? La vida en familia, nuestra vida, funciona mejor cuando seguimos el diseño divino de Dios. Nuestra vida funciona mejor, nuestra familia funciona mejor, nuestras relaciones funcionan mejor cuando observamos cuál es el diseño divino de Dios y seguimos esas instrucciones. Mira, la mejor forma, yo puedo tener un invento en mi mano, lo que fuera, imagínense algo, un invento, algún producto sofisticado y no tener la más mínima idea de cómo se usa, ni siquiera de lo que es. Imagínate que te dieron algo que nunca viste antes. Y tiene botones, y tiene perillas, y tiene ajustes, pero simplemente uno no sabe cómo usarlo. Hay solo dos formas de saber, básicamente, es leer el manual de instrucciones o preguntarle al diseñador. Para saber cómo funciona este invento complejo que somos, que es la vida espiritual, la vida en este mundo, la vida en familia, con tu esposa, con tu marido, con tus hijos, con tu familia extendida, es decir, con los padres de ella, con los padres de él, con los hermanos y los tíos y los primos, lo que llamamos la familia extendida. Toda esa gente que uno ve en Navidad, por lo menos en muchas partes del mundo que se juntan todos en Navidad y la ves una sola vez al año, y a veces están peleados entre sí y a veces sacan a relucir los trapitos al sol de sí, porque aquel me debe plata y nunca me pagó y cosas de la infancia. Bueno, todo eso funciona mucho mejor cuando lees el manual de instrucciones y cuando le preguntas al diseñador, en este caso la Biblia y Dios respectivamente. Poder conocer el diseño de Dios para nuestra vida y para nuestra familia nos ayuda no solamente para disfrutarlo al máximo, porque cuando las cosas y los diseños los utilizamos de acuerdo a su plan para el que fueron creados, disfrutamos del máximo de su potencial, de para todo lo que sirven. Pero por el contrario, cuando no seguimos el diseño, cuando no seguimos el manual, cuando no hacemos las cosas en el orden en el que fueron creadas para hacer, pueden pasar distintas cosas. Lo podemos romper, ¿sí? ¿Hay vidas rotas en el mundo? Sí, hay muchas vidas rotas. ¿Hay corazones rotos? Hay muchos corazones rotos. ¿Hay parejas rotas? Sí. ¿Hay familias rotas? También. Familias disfuncionales, familias que están con cabeza para abajo y pies para arriba, familias donde los padres obedecen todo lo que le dicen los hijos, bueno, en fin, que están las cosas al revés y los roles y las responsabilidades invertidas. También podemos hacer que algo dure menos tiempo, ¿sí? Que no llegue al total de su vida útil por usarlo mal. Y por eso es tan importante que podamos ver qué es lo que dice Dios acerca de la familia. Y vamos a empezar por el principio. Génesis, primer libro de la Biblia, ¿sí? Y dice, en una parte dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras.
Si estás tomando notas en papel, hace un círculo alrededor de y Dios los bendijo. Si estás tomando notas con la app de Salva, que lo puedes hacer de manera digital, o si tenés el PDF ahí que ponemos para descargar, también buscar digitalmente subrayarlo. Y los bendijo. Y les dijo esto, dijo, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla y dominen las cosas. Y habla del mar, de las aves del cielo y de todos los animales que se arrastran por el suelo. Algunas cosas importantes acá. Número 1, el hombre y la mujer, el ser humano, es lo único de lo que se dice en la creación que Dios lo creó a su imagen, a imagen de Dios. Es decir, con sentimientos, con emociones, bueno, sentimientos, emociones es parecido, con voluntad, con un intelecto, con la capacidad de decidir, con la capacidad de valorar lo bueno, lo que es bueno, lo que es malo, lo que más conviene, lo que menos conviene, ¿sí? No hay perros hechos a la imagen de Dios, no hay ballenas hechas a la imagen de Dios en la creación, ni tampoco hay leopardos hechos a la imagen de Dios, ni tampoco hay nubes o rocas o ríos hechos a la imagen de Dios. De lo único que se dice que está hecho a la imagen de Dios es el hombre y la mujer. Eso te muestra, hay una razón por la que Dios hizo al final al ser humano. No es por orden de importancia, no es que empezó creando lo más importante. De hecho, es exactamente al revés. Dios preparó todo el escenario para que lo más importante pudiese llegar y vivir en él. Por eso es el universo y un sistema solar y un planeta con todas las condiciones y un jardín y todo el sistema de alimentación y la presión del aire, atmosférica y demás, para crear al hombre y la mujer ahí. Algo así como cuando viene un bebé a la familia y antes de que nazca uno prepara la habitación y le compra la ropita, le compra el sonajero y los juguetes y las cosas con que van a decorar esa habitación. Preparamos la habitación para lo más importante, que es el bebé que va a llegar. Así que Dios no hizo otra cosa de su imagen que no sea hombre y mujer. Hay cosas que están más bien hechas a imagen de Satanás, como el ajo, por ejemplo. Bueno, les hablé de mi capacidad para oler. ¿Sí? La verdad, cuando siento el aliento de ajo digiriéndose, exudado por alguien, podría decir que estoy oliendo las fauces del infierno mismo. ¿Sí? Creo que el infierno va a tener olor a ajo. En fin, ese soy yo. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Bueno, y lo que le dije que subrayen. Y los bendijo. Dios bendijo al hombre y a la mujer. Dios bendijo al hombre y a la mujer juntos. Dios bendijo lo que ahí comenzaba. Yendo un poco más, haciendo un poquito de deep dive, como dicen ahora, dice, sin embargo, no encontró entre ellos, o sea, entre toda la creación, entre todos los animales que había hecho y los vegetales y demás, y los minerales, bueno, dice, no encontró entre ellos la ayuda adecuada para Adán. La ayuda adecuada para Adán. O sea, estaba solamente Adán ahí solo. Dice, entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y tomó, y mientras él dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre. Quiero decir algunas cosas importantes en base a este comienzo de la humanidad tal como está relatado aquí. ¿Sí? Los seres humanos nos necesitamos entre nosotros. Eso es lo primero. Ni siquiera voy a decir cada hombre necesita una mujer o cada mujer necesita un hombre. Voy a empezar por decir nos necesitamos entre nosotros. ¿Sí? Nunca fuimos hechos para estar solos. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, necesitamos compañía. Y lo segundo que dice acá es que buscó compañía entre todos, y entre todo lo creado, y no le encontró la ayuda que necesitaba. Y de paso te digo que esta ayuda de la que habla, la palabra en hebreo, habla de la ayuda, de cómo un soldado ayuda a otro soldado, de cómo dos capitanes, como dos militares van juntos a la guerra. No está hablando de la ayuda
de un ayudante, de alguien inferior que viene detrás barriendo los papelitos que va tirando el que va adelante, ni mucho menos. Se refiere a una ayuda de ir lado a lado, peleando juntos para cumplir la misión que Dios nos dio. Me imagino a Adán diciendo, bueno, esto será la vida, y de repente como que siente cosas, se empieza a sentir solo y dice, soy distinto de todos los demás. Y probablemente empieza a ver que había un león y había una leona y había una manada y también había un elefante y había una elefanta y había una manada, si es que se dice así también. Y ve que hasta los peces andaban juntos y las aves volaban juntos. Yo no tengo con quién andar, no tengo con quién nadar, no tengo con quién volar, con quién treparme un árbol, con quién compartir una comida, un amanecer, un atardecer. Hasta que de repente aparece Eva y Adán, me dije Adán. Tenemos un pastor en la iglesia que se llama Adán. Entonces, Adán ve a Eva y se le cae la garganta. No se parece a una leona, no se parece a una mona, no se parece a un cangrejo femenino. No, esta es como yo. Y se para parecido, y tiene la cara parecida, pero no es. Y se enamoran profundamente el uno del otro. Y de hecho dice la Biblia que estaban desnudos en el jardín y sin vergüenza. O sea, en un estado de inocencia total. Desnudos todo el tiempo y sin vergüenza. Como en la luna de miel. Bueno, sigo. Entonces, ¿cómo nos beneficiamos del diseño divino de Dios? Número 1, contemplar la perfección del diseño de Dios. En el diseño de Dios las cosas son perfectas. Dios hizo para que nos complementemos. Y lo vamos a desarrollar un poco. El hombre y la mujer se complementan, incluso físicamente nos complementamos y podemos procrear y cumplir ese mandato de multiplicarse y llenar la tierra, ¿no? Pero también hombres y mujeres nos complementamos. No hay dos hombres que sean iguales, ni dos mujeres. Es muy estereotipante, ¿no? Decir que el hombre es el forzudo y el bruto y el que hace el trabajo así, de una especie de cavernícola, y la mujer es la dulce que está en la casa pintándose las uñas, esperando que se vea su marido con un plato de comida caliente. Algunos matrimonios funcionan así, fantástico. En otros casos, no. Yo no me identifico con ese tipo de hombre, mi mujer no se identifica ciertamente con ese tipo de mujer, pero eso no invalida en nada que nos complementamos, ¿sí? El diseño de Dios no tiene tanto que ver con ser todos iguales, sino con complementarnos, ¿sí? Así que, en primer lugar, con respecto al diseño, Dios diseñó al hombre y a la mujer iguales ante Dios. Muy importante, iguales ante Dios. No hay uno más importante que el otro, no hay uno que da las órdenes y el otro que obedece, simplemente iguales ante Dios. En ningún lado de la Biblia Dios dice que prefiere a los hombres sobre las mujeres o a las mujeres sobre los hombres. Si vamos al caso, tampoco prefiere a los niños sobre los adultos o a los adultos mayores por sobre a los jóvenes. Después Saúl va a hablar un poquito más de esto. También en el diseño hay una unión, que es una unión a través de un pacto. Y está ese conocido pasaje de Génesis que dice que por tanto dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer y juntos serán una nueva carne o un nuevo cuerpo, ¿sí? Hay algo de muy importante de un hombre y una mujer haciendo un pacto de vamos a vivir juntos. Y ese pacto en ese momento no se veía como nuestro casamiento de hoy. No existía un registro civil. Tenía que ver con el reconocimiento del pueblo, ¿sí? Como todos, un acto público en el que todos veían y reconocían que se estaba formando ahí una familia, y hay distintas sociedades y culturas y se forman de manera distinta las familias. Pero lo que siempre está presente es ese pacto de cuidarse, ese pacto de estar en las buenas y en las malas juntos, ese pacto de amarse hasta que la muerte los separe, ese pacto de fidelidad, ¿sí?
muy importante esto en una época en la que las personas se comprometen menos con todo lo que las rodea. Solamente lo uso, solamente estoy, solamente la amo, solamente permanezco mientras me sirve. Pasa con la iglesia, también lo puedo aplicar ahí. Gente que dice, bueno, vengo a la iglesia mientras me sirve. Después voy a otro lado o me cambio de religión, o no sé. Luego, también Dios nos hizo distintos el uno del otro. Ya hablé de esto, ¿sí? Pero claramente los hombres y las mujeres son distintos el uno del otro. Tomá cualquier hombre, cualquier mujer, van a ser distintos el uno del otro. Pero eso no quiere decir que todos los hombres somos iguales y todas las mujeres tienen que ser iguales, ¿sí? Ya lo dije antes. Que nos complementamos entre sí, también lo dije. Y yo puedo hablarte de mi matrimonio y como mi esposa es un complemento increíble para mi vida. Y yo también para la vida de ella. Ella tiene cosas que yo no tengo, yo tengo cosas que ella no tiene. Y en incontables oportunidades yo tengo que ir a ella a pedirle ayuda con algún tema para que me dé su visión, su óptica, su practicidad, no sé, lo que fuera. Y a veces ella tiene que venir a mí por otras. Por ejemplo, yo soy muy creativo. Y cuando ella necesita un buen título o un juego de palabras para un mensaje, estoy diciendo solo cualquier ejemplo, generalmente viene y me pregunta y se me ocurren buenas ideas. Sin embargo, yo en otros casos, por ejemplo, cuando tengo algún problema con alguien o cuando, no sé, me siento mal, me siento traicionado, no sé, lo que fuera, necesito, porque ella siempre me da un punto de vista más optimista y más positivo y me da esperanza. Y así, y de mil formas más, nosotros nos complementamos, ¿sí? Y estamos llamados a ser fructíferos y a multiplicarnos, ¿sí? Yo te puedo hablar como papá y solo decirte esto. Tengo 3 hijos y mis hijos me hicieron la vida completa. Y mis hijos me trajeron una realización, que estoy hablando de mí, ¿eh? Entiendo que no es que si no tenés hijos nunca vas a estar realizado, ni siquiera que si no te casás nunca vas a estar realizado. Lo que digo es que si podés tener hijos, ¿sí? Es lindo tenerlos. Y lo estoy diciendo en un tiempo en el que en el mundo y en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires bajan estrepitosamente las tasas de natalidad. Están empezando a preguntarse en los jardines de infantes si algunos no van a tener que empezar a cerrar, porque van a empezar a sobrar más las cosas que hay para chicos que chicos para hacer uso de esas cosas. Y la verdad, yo no soy sociólogo y no estoy para juzgar, para decir, bueno, porque es egoísmo o porque los hombres, o en especial las mujeres, que son las que ponen el cuerpo en definitiva, quieren priorizar sus carreras. No lo sé, no tengo todas las respuestas, pero sí te digo esto, hay que seguir llenando la tierra. ¿Sí? Y anímense los que lo están dudando a tener hijos. Y si no podés, adoptá, ¿sí? Vas a estar salvando una vida, además. Bueno, y ya voy terminando con esto. Quiero presentarles, porque ya me tomé mucho tiempo, vamos a saltar ese versículo y pasar al punto 2. Quiero presentarles a Saúl Andrade, que es uno de nuestros grandes líderes de adolescentes en Salva Buenos Aires, que va a terminar con este mensaje. Adelante, Saúl. Hola, yo soy Saúl. Seba te habló mucho de mí, pero déjame contarte un poco más de mi experiencia cuando vine a vivir a Argentina. Yo me vine a Argentina hace como unos años, unos 8 años aproximadamente. Toda mi experiencia en Venezuela, que viví con mis padres, nunca salí de casa, o sea, siempre viví con mi familia. Y cuando vine a Argentina, por fin tuve la oportunidad de vivir solo. O sea, viví un tiempo con mi hermano mayor y después pude independizarme y pasar 3 meses solo. Ahora, te voy a explicar algunas cosas que me pasaron en ese momento, que me van a servir para este mensaje. Y es que, nada, yo era muy malo para hacer compras. Todo lo que tenía que ver con la casa, con las compras, las comidas, todo lo que tenía que ver con tener una lista y salir al supermercado, yo era horrible. Yo soy de las personas que les dicen que traigan perejil y trae cilantro, que les dice que traiga choclo y traigo el otro choclo, el que, no sé, el que es cremoso. Bueno, no tenía que traer el cremoso, yo soy esa persona. Y me pasó que cuando yo llegué a Argentina y empecé a vivir solo, hacía compras y yo solamente comía arroz y bistec o arroz y una milanesa.
Y me pasaba que dije, bueno, necesito incorporar verduras a mi comida. O sea, no puede ser que no esté comiendo verduras. Entonces empecé a comprar verduras y empecé a comprar papas, cebolla, tomate y veníamos muy bien. O sea, empecé a incorporar eso, las comidas me sabían un poco mejor y pasó algo después de un tiempo que a mí me generó me asusté honestamente. Pasó de que había comprado mucha papa y cuando pasa un tiempo, hay algo que ocurre naturalmente con las papas, es que le empiezan a salir como raíces. Y me acuerdo que había comprado muchas papas, no las había usado por mucho tiempo y empezaron a brotarse las papas. Y en ese momento yo me asusté genuinamente. O sea, estaba solo en mi departamento, me asusté y ¿qué fue lo que hice? Llamé a mi mamá. Y le empecé a preguntar, muy asustado, de verdad no sé por qué me asusté, o sea, no sé por qué pensé que la papa se convertiría en un zombie y me iba a comer o lo que sea, pero yo estaba asustado de por qué la papa estaba haciendo eso. Pensé que estaba mutando y iba a salir un bicho de ahí, no sé qué pasó. Pero llamé a mi mamá y mi mamá explicó qué pasaba con una papa simplemente con el pasar del tiempo sin usarla. Y mi mamá me empezó a explicar y me dijo todas las cosas, me calmó mi mamá porque la papa le salieron raíces básicamente. Y ahí empecé a descubrir nuevas cosas, ¿no? Empecé a entender, bueno, está bien, haz una planificación, si vas a comprar verduras, dependiendo cuántas verduras uses, tienes que comprar cierta cantidad para que no le pase esto, no se eche a perder o lo que sea. La solución para mí fue simplemente comprar menos verduras porque usaba muy poco, pero me pasó eso en una temporada de mi vida que yo necesitaba aprender a hacer algo mejor, ¿no? Y muchas veces tenemos en nuestra vida, en nuestra familia incluso, que estamos haciendo cosas de cierta manera, pero ¿qué pasa si te dijéramos hoy de que hay una mejor forma de hacerlo? ¿No te gustaría escuchar eso? ¿No te gustaría escuchar que hay una solución para las papas que tienen raíces en tu vida o las cosas que se ven feas? Y quiero presentarte el segundo punto con esto. Abraza la sabiduría del camino de Dios. Entonces, con la familia, Dios tiene un plan. Dios sabe cómo hacer para que la papa no le salgan raíces, para que no se pudra. Y la idea es que podamos ver ahora como partes en la Biblia donde Dios habla acerca de cómo relacionarnos en la familia y también te voy a dar algunos consejos al respecto. Si bien yo no tengo mi propia familia, pero sí soy hijo, viví en un hogar con papá, con mamá, con hermanos y sé lo difícil que es la convivencia, sé lo difícil que puede ser a veces ponerse de acuerdo y muchas veces lo difícil que es presentar a Jesús y a Dios en tu misma familia, aunque todos seamos cristianos, ¿no? Y déjame darte este versículo que está en Efesios 5:21 y dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora, esta palabra someterse puede ser muy difícil de escuchar en nuestra cultura porque normalmente la usamos mal. Bien, cuando la Biblia habla de sometimiento, no está hablando de algo forzado, está hablando de rendirse voluntariamente a otra persona. Ahora, la clave de este versículo está en la última parte que dice, por reverencia a Cristo. Es decir, me voy a someter a otra persona por el amor que le tengo a Cristo o por el ejemplo que tengo en Cristo. Bien, incluso en este versículo otras versiones no usan la palabra someterse, sino sujetarse, como si se estuvieran agarrando de las manos mutuamente. Bien, entonces, para entender un poco bien o mejor qué sería someterse bajo la reverencia de Cristo, simplemente hay que ver cómo Jesús trató con nosotros. Y déjame leerte otro versículo que está en Mateo 20:28, que Jesús está hablando de sí mismo y dice, yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de Cristo? Que Cristo vino a servir. Me acuerdo cuando leí en la Biblia esto de los hijos bueno, me acuerdo que era Juan Zebedeo, o los hijos de Zebedeo, muy bien. Entonces, la mamá de estos hijos les pide a Jesús, Jesús, necesito que uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a la izquierda cuando tú estés en tu reino. Y Jesús le dice, no. O sea, aquí, en el reino de Dios, las cosas no son como ustedes la piensan. Aquí, el que quiera ser el primero,
tiene que hacerse el siervo de todos. Entonces, en la familia esto también es así. No es que todos tenemos que simplemente ser esclavos y seguir ciegamente los estatutos del padre o de la madre, sino que tenemos que servir y amar a nuestra familia. Entonces, te puede parecer un poco como tonto resaltar esto, pero muchas veces en nuestras familias nos comportamos siguiendo los preceptos del mundo y no el diseño que Dios preparó para nosotros. Porque si bien puedes tener muy buena carátula o la portada del libro y puedes tener una familia con papá, con mamá, con hijos, una familia que no está como rota o simplemente tiene todos los patitos en línea, a Dios le importa mucho más el contenido de ese libro. A Dios le importa mucho más cómo tú tratas a tus hijos, cómo tú, que eres un hijo, tratas a tus padres, cómo los esposos se aman entre sí, cómo se sirve mutuamente en la familia. ¿Bien? Entonces, si bien la carátula es importante y la portada es importante, hay mucho más peso en el contenido, porque el contenido es el día a día. El contenido es cómo tú puedes expresar tu reverencia a Jesús, tu amor a Jesús, a tus hijos. Cómo tú como hijo puedes expresar tu amor a Dios hacia tus padres obedeciéndolos. Entonces, déjame darte simplemente 3 claves para esto, para que puedas pensar en la semana. El primero es compromiso del pacto. Y esto lo habló muchísimo el pastor Will la semana pasada en el mensaje, pero simplemente para resaltar un poco, sé fiel a lo que prometiste. Hoy en día vivimos en un mundo donde las cosas siempre son más pasajeras, efímeras, donde le damos mucho más valor a los objetos y le quitamos el valor a las personas. Entonces, hoy en día los pactos, los compromisos no se respetan, no se honran, y no solamente en las familias. A mí me pasa también en el trabajo que tengo que las personas se toman con menos importancia su trabajo, no le dan importancia al compromiso que hicieron, o incluso en las amistades, en las relaciones, vemos más infidelidades, más traiciones, porque todo es desechable hoy en día. Pero Dios quiere que tu compromiso en tu familia no sea así, sino que pueda ser duradero, que tú puedas comprometerte con mantener y seguir construyendo eso que prometiste un día delante de un altar, delante de personas o delante de Dios mismo. El siguiente punto que quiero que anotes es roles y responsabilidades. Para tener una familia que abraza la sabiduría del camino de Dios, hay que tener roles y responsabilidades. Ahora, si mi mamá estuviera en el público o escuchando este mensaje, aquí ella se voltearía hacia mí para simplemente escuchar como el predicador, el que da el mensaje, dice, ajá, ¿dónde está que los hijos se tienen que someter a los padres, que tienen que obedecer, ¿no? Y muchas veces vemos los roles o las responsabilidades como, ajá, aquí es el momento donde los hijos se callan, donde los hijos tienen que respetar, los hijos tienen que obedecer. ¿Y qué pasa? Que muchas veces todos tenemos un rol y una responsabilidad en nuestra familia. Yo lo tengo como hijo, mis padres lo tienen como padre, mi mamá como mamá, mi papá como papá y mis hermanos así también como hermanos, ¿ok? Y suele pasar de que nos encanta ver el rol del otro. Ah, ¿qué es lo que tiene que cumplir mi papá? ¿Qué es lo que tiene que cumplir mi mamá? Y cuando ellos están en falta o fallando, ahí los puedo, pero tú no estás haciendo lo que corresponde. Ahora, déjame invitarte no a ver al otro, sino a verte a ti. Que tú mismo puedas ser una evaluación del rol que estás cumpliendo en tu familia. Ahora, mi ejemplo no es el mejor, porque cuando yo fui adolescente en mi familia, yo conocí a Jesús a los 16 y empecé a ir mucho a la iglesia a los 16 años, pero hacía todo para la iglesia. O sea, vivía en la iglesia, servía todos los días en la iglesia, iba los sábados a la reunión de adolescentes, iba los domingos a las reuniones, entre semana había estudio bíblico y me metía ahí. Y hacía una jornada en la iglesia de limpieza y yo iba y barría, pintaba. Hice muchas más cosas en la iglesia que la que hice en la casa. Entonces, yo tenía una visión errada de lo que era servir a Dios en ese momento, porque yo estaba dando todo para la iglesia, pero mi casa estaba en ruinas, porque mi rol yo no lo estaba cumpliendo como hijo. Yo no estaba honrando a mis padres, no limpiaba un plato en la casa, no sacaba la basura. Cuando mi mamá salía de compras,
no la acompañaba, o cuando mi papá tenía que arreglar algo en la casa, no estaba con él. Todo eso me pasó factura más adelante en mi vida adulta y por eso te conté la historia de las papas, porque las cosas que no aprendí por estando en la convivencia con mi familia, por no ser obediente o por no ser un buen ejemplo de someterme a Jesús en ese momento, las tuve que aprender después. ¿Ok? Entonces, muchas veces vemos el rol ajeno, pero te invito a que tú puedas ver tu rol personal. ¿Cómo estás tú viviendo tu rol y tu responsabilidad como padre? O como madre, o como hijo. Y déjame darte este consejo que yo no lo recibí cuando era más pequeño. Es importante la iglesia y es importante conectar con Dios, con otras personas que sigan a Dios. Y nuestro primer ministerio en realidad es nuestro hogar. No es el domingo, no es un sábado. Tu primer servicio a Dios, tu primera responsabilidad estando dentro de una familia es tu familia. Y la idea es que en este libro que Dios diseñó de cómo seguir estos pasos, de cómo tener una familia más saludable, una familia que esté acorde al diseño de Dios, es que tú puedas honrar a tu familia con lo que Dios te dio. Bien, que tú puedas honrar a tu familia y servir a tu familia con lo que Dios te dio. Entonces, este punto de roles y responsabilidades, no veas al otro, vete a ti. Vete a ti mismo y piensa qué puedes mejorar, qué puedes hacer diferente para amar como Jesús amó, qué puedes hacer diferente para servir como Jesús sirvió, qué puedes hacer diferente para poder ser más una persona que se somete a lo que Dios quiere para la familia. Y anota lo siguiente, que sería la autoridad y orden. Y con esto simplemente voy a dar el ejemplo de Jesús, ¿no? Cuando Jesús estaba en esta tierra y Él daba mensajes, la gente se maravillaba y decía, wow, este tipo tiene mucha palabra, tiene mucha autoridad. Incluso decían la palabra autoridad. Y pasaba algo. En los tiempos de Jesús mucha gente predicaba. Mucha gente hablaba del consejo de Dios. Y en ese momento estaban los famosos fariseos, los escribas, los publicanos, y todos ellos hablaban en las plazas y le mandaban a las personas a hacer cosas. Pero cuando Jesús vino y empezó a hablar Él sobre lo que había que hacer en el reino de Dios y cómo acercarnos a Dios, la gente se maravillaba y decía, wow, Jesús, ¿por qué tienes tanta autoridad? ¿Cómo tiene tanta autoridad? Y la diferencia entre Jesús y los fariseos no es que uno hablaba y el otro no. No, los dos hablaban, pero la diferencia es de que Jesús hacía. Jesús accionaba. Jesús no se quedaba simplemente con hablar, con decir lo que Dios espera, sino que Jesús tenía acciones concretas que mostraban el amor de Dios. Entonces, en una casa, para que haya autoridad y orden, no solamente tienen que haber palabras. Y a veces nos encanta a nosotros decir lo que el otro tiene que hacer o mandar o decir, te tienes que comportar de esta manera, tienes que cumplir esto, sino también es accionar y decir, está bien, tú tienes responsabilidades también en tu hogar. Tú tienes que mostrar el amor de Dios en tu casa. Y muchas veces, por simplemente decir palabras y nunca hacer acciones, eso traía desorden. Porque la autoridad sin acciones es como una dictadura. Tener palabras y no hacer nada, no tener acciones, es una dictadura. ¿Y qué pasa con las dictaduras? Que hace que las personas y las relaciones se distancien. Hace que la autoridad no tenga sentido, hace que me quiera rebelar contra la autoridad, ¿no? Porque no tiene sentido, porque no tiene un fundamento, porque yo lo que estoy viendo no se asemeja a lo que Dios me planteó o lo que me mostró. Entonces, para poder cumplir un buen diseño de Dios, ¿bien? Y para tener una autoridad sana en tu hogar, no solo hacen falta palabras, sino también acciones, para que puedas hacer algo distinto, para que tus hijos puedan ver cómo se ama a Dios, cómo se sirve a Dios, cómo se ama al prójimo, cómo se sirve a otros, cómo se perdona, cómo puedo hacer para hablar sin que la ira se apodere de mí, cómo puedo respirar cuando tengo un día malo o difícil, cómo puedo dejar de explotar en mi hogar cuando estoy frustrado. Entonces, las acciones van a hablar mucho más que tus palabras. Y el diseño que Dios quiere para tu vida y para nuestra vida
en una familia es un lugar donde la autoridad y el orden sean acompañadas con acciones y que estas acciones reflejen a Jesús. Bien. Y déjame terminar con el último punto. Y el tercer punto es: cambia la mentira por la verdad. Bien. No solamente tenemos que abrazar el diseño de Dios, pasa de que hay muchas veces en nuestra vida que hemos aprendido cosas, hemos escuchado cosas de nuestro entorno, de nuestra cultura, de la televisión, hoy en día de los streams, de YouTube, de lo que te puedas imaginar. Siempre estamos escuchando cosas. Y pasa de que en nuestra mente hay cosas que quedan, que se instalan, ¿no? Y empezamos a tener convicciones en cosas que no están centradas en Dios, ¿no? Y pasa de que para tener una familia correcta, para relacionarnos correctamente con nuestros familiares, hay que empezar a quitar algunas mentiras. Y déjame leerte este versículo en Romanos, capítulo 12, versículo 2, que dice esto: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios la vamos a conocer cuando nuestra mente sea renovada. Bien. Y Dios nos invita cada momento, cada día, cada semana a renovar esta forma de pensar, a que podamos intercambiar lo que conocemos de nuestra cultura, de nuestra historia de vida, de nuestros traumas, de nuestros problemas, y lo cambiemos por lo que Dios planea, por lo que Dios quiere para nuestra vida, por lo que Dios dice. Bien. Entonces, bajo mi experiencia, yo solamente te voy a contar de 2 mentiras que solemos creer, que yo me creí mucho tiempo de mi vida y quería simplemente hablarte un poco de eso. Y la primera mentira que creí mucho tiempo, y por ahí este pensamiento no vino tanto incluso de la gente de afuera de la iglesia, sino de la misma iglesia que yo iba en tiempo pasado. Y es que la mentira era: si estás soltero, entonces algo está mal, ¿no? Cuando yo crecí, a los 16 años me convertí a Jesús, como te conté, y obviamente en mi iglesia, cuando iba en Venezuela, había mucha gente que se casaba muy pronto. Y había como cierta edad que, tipo, si llegabas a esa edad soltero, mamita, que alguien te cuide, porque algo estaba mal. Después de 25 ya el tren se había pasado, habían cosas raras, o sea, como que había un prejuicio en el lugar donde simplemente yo crecí, que si tenías cierta edad y ya no te habías casado, no tenías hijos, no estabas en pareja, como que algo estaba fallando. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces yo creí esa mentira de que la soltería estaba mal, de que simplemente por estar soltero a cierta edad algo estaba mal conmigo. ¿Y qué pasaba? Me apresuraba, tomaba malas decisiones, me sentía incompleto y ponía mi valor en simplemente mi estado civil. Bien, entonces más tarde aprendí, hoy en día sigo soltero, pero no siento que la soltería esté mal. Bien, aprendí de que mi valor no depende de mi estado civil, de que no importa si estoy soltero, casado, divorciado, viudo, mi identidad en Dios no va a cambiar. Aprendí de que Jesús murió por mí, de que me dio un valor y me dio una identidad, y de que nada de eso influye si estoy soltero o si estoy casado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con estas mentiras o con estas cosas que nos quitan la paz o que nos quitan el foco de dónde está nuestro valor es enfocarnos y decir: está bien, estoy soltero, ¿pasa algo? No. ¿Dónde está mi valor? Mi valor está en Jesús. Buenísimo. Entonces, ya quitándole lo negativo de la soltería, de decir: está bien, no está mal que esté soltero, porque la soltería no me da ni me quita valor, la soltería no me da ni me quita identidad, eso lo tengo seguro en Jesús. Bien. Ahora, ¿qué puedo hacer en este tiempo para aprovecharlo? ¿Qué puedo hacer en este tiempo para simplemente agradar a Dios? ¿Qué puedo hacer en este tiempo para ser una persona acorde a lo que Dios quiere para mi vida? Buenísimo. Yo como soltero puedo servir a otros igual que lo hacen los casados. Yo como soltero puedo profundizar en mí mismo, conocerme más, conocer las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan, y puedo usar eso
para la siguiente etapa que me gustaría atravesar en mi vida, que sería estar con alguien, ¿no? Pero la soltería no está mal. Que estés casado no está mal tampoco. Que estés viuda, viudo o que estés divorciado o divorciada no te quita identidad, no te quita valor. Entonces muchas veces pensamos cosas que nos dan identidad. Muchas veces pensamos que hay cosas que nos dan valor y es mentira, es mentira. Tu estado civil no define tu valor. Tu estado civil no define tu identidad. Lo que define tu valor y tu identidad es Dios. Bien, y tan pronto podamos reconciliar ese enfoque en nuestra vida, tan pronto podamos decir, ok, mi estado civil no me da ni me quita valor, entonces puedo enfocarme en las cosas que son importantes. Ok, ¿qué me da valor? Jesús, buenísimo. Tenemos eso saldado, sigamos adelante. Sigo construyendo en la etapa que estoy. Sigo esforzándome para crecer, para conocerme, para buscar otras personas con las cuales quiera estar, pero no estoy buscando algo o mendigando el valor en otra persona, sino que mi valor y mi identidad está segura en Jesús y a raíz de esa afirmación, a raíz de esa verdad, entonces construyo, entonces busco, entonces sigo adelante. Bien. Ahora, la segunda mentira que yo creí mucho es que mi situación no se puede salvar. Bien. Ahora, esto no lo quiero enfocar desde el lado relacional o de buscar parejas o tu futuro matrimonio o lo que estés buscando, sino quiero enfocarlo más en tu situación actual de la familia, ¿no? Porque obviamente vivimos en un mundo roto, en un mundo difícil, nadie es perfecto, aunque estés en un lugar completamente cristiano, todos tenemos pecados, todos tenemos cosas que lastiman al otro y puedes pensar y creer de que tu situación en tu familia como hijo no se puede salvar. Que tú digas, no, mis padres no me escuchan, no me entienden, hablo con ellos y es como hablar con una pared y dices, no hay esperanza para mí. O puede ser un padre o una madre y dice, no hay esperanza para mi hijo, está en malos caminos o simplemente no quiere escuchar o no quiere relacionarse con nosotros. Y puedes estar en un momento hoy de mucha desesperación donde cuando piensas en el futuro ves tormenta, ves simplemente oscuridad. ¿Ok? Entonces, quiero traerte esperanza hoy de que no todo está perdido. ¿Bien? Siempre que tengas aliento, Dios puede hacer algo. Siempre que tengas fuerzas para seguir buscando a Dios, Dios puede hacer algo. Y déjame leerte esta frase que es muy linda que dice, el ideal puede no siempre ser posible, pero rendirse a Dios siempre lo es. Entonces, en la situación que estás, es muy probable, y déjame decirte de antemano que es muy probable que no puedas cambiar a tu familia. Puede que como hijo o hija no puedas cambiar a tus padres, a tus tíos, a tus abuelos. Como padre o como madre no puedes cambiar a tus hijos. Bien, pero lo que siempre puedes hacer es rendirte a Dios. Lo que siempre puedes hacer es tú ser el ejemplo. Lo que siempre puedes hacer es entregarle a Dios tu futuro. Bien. Yo no sé qué va a pasar conmigo en mi futuro inmediato. Yo no sé si me voy a casar algún día, no sé si voy a tener alguna familia, no sé si voy a morir joven, no sé si voy a durar 50 años más. Bien. Pero hay algo que sé y que estoy seguro, es que Dios tiene buenos planes para mí. Entonces, eso a mí me da tranquilidad. Me da tranquilidad saber de que está bien, puede haber una tormenta mañana, puede no existir el plan que estoy deseando, pero siempre existe la bondad de Dios. Siempre existe el plan de Dios para mi vida. Siempre en el futuro está el plan perfecto de Dios. Entonces, cuando yo miro el futuro, lo miro con esperanza diciendo, hey, no todo se ha perdido. Dios tiene algo. Dios no se quedó sin idea. Dios no se quedó con las manos cruzadas o Dios se le terminó la creatividad. No, Dios tiene algo planeado para tu vida. Y a medida que tú puedas creer eso en tu vida y ponerlo en todas las situaciones que hoy te agobian, te dan tristeza o te dan molestia, y tú puedes decir, está bien, esto no es como lo planeo, esto no es como lo quiero hoy en día, no es perfecta mi familia está rota, separada, hay muchos problemas. Está bien, enfócate en dos cosas. Uno, ¿qué puedes hacer tú para reflejar el amor de Dios en tu familia?
que puedes hacer tú para confiar más en Dios en tu familia. Y lo segundo, el futuro, Dios está. En el futuro Dios está. En el futuro Dios tiene un plan. En el futuro hay cosas buenas. Así que voy a cerrar con este versículo de Isaías 61:3. Lo leemos y permíteme orar por nosotros. En Isaías dice: les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Deja que Dios tome el control de tu familia. Deja que Dios tome el control de tu futuro. Deja que Dios te dé identidad y valor. Transforma las mentiras por la verdad de Dios y así podremos tener una familia un poquito más cerca de lo que Dios quiere. No solamente que tengamos una portada linda en nuestra familia, sino que el contenido de nuestro libro sea marcado por las huellas de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por poder escuchar tu palabra otra vez. Gracias, Señor, porque si tú estás presente, todavía hay esperanza, Señor. Señor, hoy queremos traer delante de ti todas las cosas que nos preocupan en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros tíos, y poder ponerlo en tus manos, Señor. Que todas nuestras ansiedades, preocupaciones sean atravesadas por tus planes, Señor. Que tú nos puedas dar la visión de que tu plan es bueno, es agradable y es perfecto, de que hay luz al final del camino. Espíritu Santo, te pido que puedas hablarnos esta semana y nos puedas guiar, que nos puedas impulsar a buscarte un poco más en nuestra casa, a servir a nuestra familia, a servirte a ti, Señor, y que podamos poner el foco en el lugar correcto. Que nuestra identidad y nuestro valor no sea atravesada por nuestra condición civil, por nuestra soltería o por si estamos divorciados o viudos o estamos en pareja, sino que nuestra identidad y nuestro valor sea siempre por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Ayúdanos esta semana, acompáñanos y bendícenos. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos el siguiente domingo online, o si estás aquí en Buenos Aires puedes visitarnos en la iglesia. Chao. My mom was one of 3 siblings from different dads, and I'm one of 3 siblings from different dads. And that is something that has stopped with me and like my siblings, and I think just like the power that shows is like truly amazing because she did something right with us. My mom met our dad when I was 7, and they love each other very much, and he is amazing. I didn't start going to Saddleback Church until my dad's cousin invited us, and we really enjoyed it, and my parents liked it. It was like nice to have something that we would do on the weekend together as like a family, just because we were always kind of busy with like sports or school. When I was in high school, I played sports and like was super involved in soccer, but outside of that, I like struggled to find like my friends. I think that just like led me to like fall into the wrong crowd and do things that I like wasn't very proud of. When my parents like sat down to talk with me about like seeing that I wasn't exactly the same person that I was at home at school, they like came at me with love and like concerned because of my mom's past. She got pregnant with me at a very young age, and she's always been super open and honest with me about what she struggled with in the past, and how she doesn't want me to fall into those things as well. When I was a sophomore in high school, I joined a HSM Life group for the first time. Well, really, my mom signed me up, and she was just like, you should do this. And having like leaders who were there to support me and answer any questions that I have was amazing. I still talk to them to this day, and I know I could go to them for anything. That has inspired me to lead my own life group with my mom. It's been super fun just like leading with her, a group of
teenage girls who are in like the same spots of life that I was once not too long ago, and just being able to be part of like that difficult time of their life. Seeing her be there for them the way she was for me is truly amazing and makes me want to be more like her. I look up to my mom a lot. She made me see like things in a different perspective, and like how the world can be and how bad situations can be turned into good. If it wasn't for the love and support of my parents and them truly fighting for each other and for me, I don't think I would be in this place of my life. They showed me how to love myself in the way Christ loves me, and it truly just changed my life.